una cosmovisión porque enseña lo que está detrás de lo que nosotros estamos viendo, las olas que dijimos, que lo vemos, el temor que tenemos. Detrás de todo Job y estos estaba que Dios abrió el panorama para que viéramos una cosmovisión allí. Aquí el libro de Job es una tremenda enseñanza de cosmovisión, de mirar al milagro y a las cosas que no se ven, pero que aprendemos a ver a través de una confianza que Dios nos da y nos pone en el Espíritu Santo para reconocer y comenzar a entender. Así que lean Job otra vez, estén listos para discutir sobre ello. ¿Últimas preguntas? Sí, una. Sí. Vamos a comenzar aquí, Fabián. Yo vi que tenías una pregunta. Sí, bueno, el tema de la antítesis. También, bueno, también hay una tendencia en que el ser humano pues tiende a poner estructura contra estructuras. O sea, no sé si sea algo así como una especie como del tentador tratar de... No, lo que normalmente está allí, hay dos cosas. Otra vez, qué pena que no he leído la propedéutica. Hay dos cosas que hay. En las modalidades hay absolutizaciones y en las esferas de vidas hay absolutizaciones. Y las estructuras de individualidad hay idolizaciones. No son iguales. Una esfera puede ser absolutizada. Una estructura de individualidad puede ser idolizada. No es lo mismo. Tiende a estar juntos los dos. Normalmente, idolizaciones están dentro de una esfera absolutizada. Entonces, sí puede haber ídolos contra ídolos. y conflictos entre esferas absolutizadas. Claro. Y comúnmente hay, porque sin una cosmovisión que es más amplia, no se puede ver los entretejimientos que Dios da, y en particular, coherencia es estructural, es diferencia a unidad. En Cristo todas las cosas son unificadas, que significa estructura, dirección, autoridad, todo lo temporal, todas las cosas, cielo y la tierra están unidas. Esa es unidad. Coherencia es poder ver cómo las cosas, las estructuras se entretejen, ¿no? Y hay personas que son liberadas más que otros para ver esa y se hacen grandes líderes porque dicen hay que entender que el que quiere ser un buen líder tiene que ser servicial. Entonces escribe un libro sobre eso y se hace famoso porque vio algún entretejimiento estructural y vio alguna de la coherencia que sí hay en la creación. Pero al fin y al cabo no lleva a nada porque no ve unidad. Solamente el cristiano tiene una cosmovisión. Solamente el cristiano. Porque no, acuérdense lo que está sucediendo. Acuérdense lo que está sucediendo. Esto hablé un poco de ello en San Luis Potosí. En el corazón, cuando esta macro tiene que ver con cosas fundamentales, fundamentos. No negociables. Los filósofos dicen, aquí somos nosotros. Y tristemente muchos reformacionales están en esto. Esta mesoconfesión y la macro. Micro. La micro, sí, gracias. La ciencia dice, eso es nuestro. Y aquí en los hechos hay diferentes tipos de existencialismos que operan. En todo esto
no hay lugar para el teólogo, porque el teólogo es puesto aquí para que él tenga una ciencia, entonces el teólogo está aquí. Y ahora, como teólogo está estudiando ¿qué? ¿Qué? Supuestamente A Dios. a Dios. Entonces, una quinceava, una sexteava tiene que ver con el estudio de Dios. Lo más importante, lo fundamental, lo estudian los filósofos. Los teólogos nomás esa cosita allí, esa parte allí. Y las otras cosas bien importantes como sociología, jurisprudencia, todo eso es pura ciencia. Los científicos se encargan de eso. Y nosotros los teólogos no tenemos casi nada que Las decir. migajas conectadas. Las migajas, dijiste, sí, exactamente, las migajas que... Entonces, lo que estoy tratando de hacer, si alguien pregunta qué está haciendo Roberts, está recuperando el lugar debido de la teología. Esto no es, acuérdense, esto no es nada aquí, es palabra de Dios. Esto es todo temporalidad. Es el campo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es la obra, ¿qué? De Dios. Entonces, esto es, teología es una respuesta macro de individuos que cuando hacen comunidad sacan confesiones, macro confesiones. Yo no puedo sacar una macro confesión, soy una persona. Pero yo me uno a él y a ustedes y sacamos una macro confesión que se llama la Confesión de Westminster. ¿Sí me entienden? O ETS acepta cualquier macro confesión evangélica. No demandamos que tengan la de Westminster. El doctor Whitehouse no se acata. El doctor Heron, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero quedarme con lo más simple, con el credo apostólico. ¿Está bien? ¿No? Está limitada, no está ampliada, pero es una macro confesión, ¿no? Y es buena. Eso inmediatamente divide todos los que no aceptan la Trinidad. Elimina todos los... El 90% de las herejías son eliminadas con el credo apostólico. Pero es ampliada mucho más. Creo que en una forma casi final en la de Westminster. Entonces... Yo estoy tratando de recuperar, teología entonces es el individuo reflexionando sobre esta macro, reflexionando sobre la Biblia y dando entendimientos de la dirección en relación a estructura y autoridad de lo que es nuestra macro confesión, apegada a la macro confesión. No en contra, sí, y no cambiándola, ampliándola, pues, ¿ok? Teología amplia. ¿Qué hacen los filósofos? La verdad. Nada. Filosofa. La verdad, lo que ellos intentan hacer es sacar de la estructura dirección en base a la esfera analítica. Entonces, por eso están muy contentos de hablar de filosofía de la economía, filosofía de la sociología, filosofía de todas las filosofías De ministerio. Sí, y también. Y de ahí Entonces, nacen muchos absolutos. ¿por qué nosotros los teólogos vamos a permitir que el mundo determine lo que hacemos? No tenemos que entenderlo como el mundo lo entiende. Nosotros estamos en teología, estamos viendo esta primera respuesta que es que la espiritual, la profética, etcétera, las cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Espíritu, yo como espíritu, no con espíritu, ¿ok? Todas las cosas estamos los teólogos haciendo. ¿Para poner qué? ¿Poder hacer qué? Aplicarla a todas las áreas de la vida. No como una relación analógica de una esfera a otra esfera. ¿Qué poca influencia tendría el Espíritu Santo si nada más tiene que ser reflejado a través de la Iglesia Católica Romana?
precisamente fue lo que digo no la reforma a eso. Digo no a eso. ¿Es suficiente la respuesta? Hermana, tenía una pregunta. Nada más. Sí. Bueno, sí, a manera de pregunta. Hágala. Sí, Vino de lejos para esta pregunta, así que buena pregunta, ¿eh? No falta fe. Te va a poner esa así. Sí, hermano. Si, por ejemplo, si Dios creó la estructura, pudiéramos llamarla la tesis, y el hombre cuando decide apartarse de Dios y quiere incidir en la estructura, modificar la estructura, sería una antítesis. Pare un momento, porque hay que aclarar algo. Hay que aclarar algo. La tesis de Dios no está. ¿Dónde está el rojo? Aquí. No se olvide llevar sus plumas después. A menos que lo va a donar. Por un doctorado, ¿verdad? La tesis no, espérate. No, la mapa. ¿Dónde puse la mapa? Acá. Es que hay dos. Hay dos. Hay dos gráficas. Sí, Acá está. Ok. Hay dos tesis. Hermana, la tesis de Dios no está de este lado. La tesis de Dios es esta. La tesis de Dios es trascendental. Opera sobre, pero no es parte de la realidad que nosotros conocemos. Opera sobre, pero no es parte de la realidad que nosotros conocemos. Entonces, ahora sí haga su pregunta. Si la tesis de Dios, ¿qué? Si la tesis de Dios se manifiesta a través de la creación, pues de la estructura. Ok, entonces la tesis de Dios se manifiesta en lo temporal. No. ¿No? A menos que entiendas cómo se manifiesta. Si ves a Jesús caminando en Judea y está ahí gente con peces y lo demás, ¿qué revelación hay de autoridad? Sin embargo, lo único que vas a ver es un judío. No, me refería, a lo mejor lo planteo de otra manera. La estructura que Dios creó, vamos a pensar... Ok, la Dios temporalidad. Creó, Sí. en la temporalidad, Ajá. Dios creó hombre y mujer, por ejemplo, Sí, ok. ¿verdad? Y Dios creó los animales tal cual existen. La estructura de etcétera, individualidad, lo que Ajá, llamamos. las estructuras de individualidad. Ok, sí. Y el hombre, bajo su propia voluntad, decide modificarlo, alterarlo. O sea, bajo la perspectiva humanista de que si los hombres no necesitamos a Dios para explicar las cosas ni para modificar las cosas como existen, entonces ese es un planteamiento antitético de la estructura de Dios. Es lo que sí, y aquí yo pocas veces coincido con el Papa, pero con el Papa anterior, él dijo correctamente, creo yo, y antes que lo dijeran los evangélicos, lo hubieran dicho los evangélicos, dijo, todo el movimiento de transgénero, de que los hombres se cortan partes para ver ser mujeres y las mujeres se añaden cosas para ser hombres, dices, es un pecado contra Dios el Creador. Está muy bien dicho eso. Sí, yo diría que es una antítesis. En ese sentido y también, por ejemplo, con toda esta cuestión de los alimentos transgénicos o la cuestión de las modificaciones genéticas para plantas, animales, etc. ¿No es un planteamiento antitético de la estructura de Dios? O sea, ok. Si mejoran los cultivos y si es un beneficio. Sí. Es relativo. Mira, estoy de acuerdo que se debe medir, pero quisiera que sean los que tienen oficios en esas áreas, porque se modifican las economías también, y no decimos que hay crecimiento de santificación. Cristo dijo que les enviaría el Espíritu Santo y Él les llevará a toda verdad. O sea, no tenemos toda la verdad que mañana podríamos tener, o en 100 años, y tenemos más de lo que los antepasados tuvieron, ¿no? Suficiente para el día, pero nunca se dice que Dios está limitado. Él magnifica su gloria. Su gloria aquí, en esta parte aquí donde cerramos el tiempo, siempre se está multiplicando y creciendo.
es como una flor que va ampliándose y haciéndose más y más bella. No es otra flor, simplemente hay más belleza y más. Él es así, él es el que hace fructificar de maneras que siguen fructificando. El comunismo falló porque no entendió eso. Pensaba que era limitada los beneficios, era limitado el dinero. Si yo tengo dinero, te lo robé a ti. Y Kuyper lo aclara bien, dice, es un baúl de tesoros que le excavas y mientras más buscas, más encuentras. Porque es el mundo de Dios, ¿no? Sí. Entonces, su gloria se multiplica cuando descubrimos más y cosas nuevas. Entonces, si los cambios son, por ejemplo, de que cruzamos los mejores caballos para tener caballos más finos y más bellos, eso no es modificación, eso sería un buen uso, pero sí estoy de acuerdo que la genética tiene que ser estudiada por los cristianos para tal vez entenderse un poco más, porque el hubris del hombre, los chinos acaban de decir que están modificando en una forma nueva la genética de las personas. Acaba de salir esa noticia. Hermanos, ¿supieron de la batalla que tenemos ahora? Que una mamá está demandando a su esposo que deje a su hijo quieto porque ella determinó que él era una muchacha. Entonces cuando está con ella, se están divorciando. Ella tiene la custodia. Ella tiene la custodia. Cuando él está con ella lo viste de muchacha, y cuando está con el padre, él quiere vestirlo de muchacho, porque el muchacho, cuando está con su padre, quiere ser muchacho, pero cuando está con la mamá se cohíbe y permite que le pongan vestidos. Entonces ella está demandando que cuando llega con el padre, que si él le pone ropa de muchacho, que lo enjuicien. Y a los 8 años, en un año o dos más, ella va a comenzar a tener modificación de hormonas y hormonas. A un niño de 8 años de edad. Y el padre, el juez le ha prohibido que se contraponga contra la mamá. ¿Eso es aquí en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Aquí en Texas. ¿Se imaginan? Increíble. Entonces, estoy de acuerdo que hay un grado de modificación que va más allá, que es pride, es orgullo. Y eso ya no es el oficio general bajo una plataforma de glorificar a Dios. La pregunta siempre va a hablar de ser, ¿glorifica más a Dios esto? ¿Y sirve más al prójimo? Tendríamos, o esto simplemente es orgullo que lo puedo hacer porque lo puedo hacer. Yo me acuerdo una vez, y yo ya de niño lo pensé, habían un escritor de esos que le encanta al Dr. Whitehouse, de esos de ciencia ficción. Entonces ellos estaban tan contentos, y ahora con la nueva posibilidades de ciencia que tenemos para los viajes interestelares que van a ser miles de años, podemos modificar a los humanos para que no tengan pies y tengan manos cortas. Y qué bueno será eso, y ay, qué lindo y todo. Yo pensé, ya tenemos eso. Los llamamos cripples. ¿Cómo se dice cripples en español, doctor Whitehouse? Como lisiados, ¿no? Cripples, Dr. Whitehouse. I'm trying to think of the word right now, pero son los que les faltan piernas y... Ajá, como lisiados. Minusválidos. Eso. Sí, Ya lo tenemos. Y ellos no están contentos. No. Qué bueno que no tengo piernas, ¿no? Así que hay mucho orgullo en estas cosas. sí. Y tengamos mucho cuidado en ello. Pero es buena pregunta. Y otra vez, no importa esa tu pregunta porque estamos contentos los domingos. ¿Verdad? La pregunta aquí entre nosotros es si las sillas deben ser un poquito más de este tipo, porque esto sí, para el domingo, esto sí es una pregunta muy importante y vamos a tener todo el domingo para discutirlo. Si compramos las sillas más plush, cómodas, y esa pregunta no me la hagas. A eso no hemos reducido. A eso no. Hermana, pregunta. Doctor. Todo bien.
Saúl sí. Cuando se menciona aquí que no podemos, por ejemplo, cuando se ve una ciencia particular y se hace filosofía de esa ciencia particular y dice, no, hay que mejor sacar de esto a la dirección que está en la macro y llevarlo a la meso. Yo he visto que, por ejemplo, en derecho, en otras materias siempre va a haber filosofía del derecho, filosofía de esto, filosofía de lo otro. ¿Eso entonces está equivocado desde un punto de vista? ¿Y cuál Sí, sería la porque- distinción sí. entre filosofía y teoría? Sí. Ajá. Sí. Sí, cuando dicen filosofía de, están tratando de darle algún contexto. Sí. Pero texto escrito fuera del contexto bíblico nunca va a poder darle significado. Está tratando de darle un significado en base a la estructura misma. Porque no hay, la única dirección que hay en filosofía, ya el nombre lo dice, es agarran de esta esfera aquí, la analítica, y van a usarla como la apertura para entender las demás, según criterios personales, ¿no? Por eso ningún dos filósofos jamás están de acuerdo, ¿no? Hay macroconfesiones de los humanistas, pero se reducen muy rápido a los ídolos de las esferas absolutadas de las cuales ellos salen casi siempre, así que terminan peleándose. Sí, de hecho la historia de la filosofía es como que Sí. y le batió al otro. Exactamente, ¿no? ¿no? Mi ídolo es mejor que tu ídolo. Sí, sí, Tú estás exactamente. equivocado. Ahora yo. Boca Juniors contra River Plate. ¿no? Sí. Entonces, yo temo esos libros que se llaman filosofía de jurisprudencia, la ética del derecho, moralidad del derecho. Están tratando de dar dirección. ¿En base a qué? A Estructura estructura. dirigiendo estructura. Sí. No hay dirección en la estructura aplicada a estructura. En estadística eso se llama sesgo. Ah, sí. Es una visión sesgada. Tú quieres obtener la respuesta que tú quieres y tu diseño lo haces exactamente para responder. Al fin y al cabo, sí. Sí. Pero, doctor, al final de cuentas lo hacen así porque no tienen otra cosa. No tienen otra. Absolutamente. Si no tienes a Cristo, ¿de dónde vas a sacar autoridad? Pues de la razón. Termina siendo eso. Ajá. O simplemente lo que es tal vez aún peor que eso, no sé si males son males, pero nada más porque puedo. Puro poder. El dictador no tiene que razonar. Yo te quiero muerto, no por razones, porque yo quiero que estés muerto y puedo. Querer es poder. Entonces, la autoridad tiene que salir de algún lugar. Si no tenemos a Cristo, entonces hay que inventarlo. Hermano, pregunta. ¿Elí? Ya, está lleno. Es la primera vez que no hace la pregunta. Avanzó el punto de Génesis 13, donde no es posible que después de que Dios dice, por haber obedecido a la voz de tu mujer, Dios no pudo haber desechado con eso esto ayuda, pero la manera en la que te ayuda es que va a estar en contra de ti. Es inevitable. Ahora, estoy tratando de conciliar lo que Dios le haría ayuda idónea, pero hay un punto en el que el hombre escucha primero la voz de la mujer, cuando ya había escuchado la voz de Dios antes. El mecanismo es muy complejo, pero no es el análisis. Mira, ellos forman la primera comunidad, ¿no? Okay. Y entonces hay una comunidad de macroconfesión allí, o porque
o él no tomó su lugar de dar una explicación completa de esa macro confesión, o ya se había apartado un poco, aparentemente no estaba al lado de ella, o ella no estaba al lado de él. Pero no veo más allá el asunto que es humanista la respuesta de ella, es humanista, es el comienzo del humanismo, y él se aferra a ese humanismo, porque él también, entonces, ¿qué es lo que hace? Él no la reprende, alarga la mano y acepta. él no dice, mira, acuérdate, consecuencias. No, y vamos a pedir rápido, vamos a ver si arreglamos esto. No. Incluso forma comunidad con ella, participando de la no santa cena, con Adán y Eva, comiéndose manzana que no debieran de comer, la primera no santa cena, ¿verdad? Entonces, y eso entonces induce la pérdida de visión, de contexto, y ahora cuando escuchan el sonido, la voz de Dios, solamente hay ruido, no está la palabra que es dirigida al corazón, porque el corazón es lo que ha caído, se ha oscurecido, en ese momento se oscureció, entonces ya no penetra al corazón la palabra. Seguro que la palabra, bueno, pudiera verse oral también, pero yo me imagino que era más que él hablaba directamente al corazón. El Espíritu Santo estaba hablando directamente al corazón. Pero era tan cierto como estamos hablando nosotros. No era como así algo misterioso. Sí, era su manera de platicar. No tenía que decirlo verbalmente. Tal vez ni se veía, no sé si se veía, tal vez no. Quién sabe. Y también es muy posible que el Cristo preencarnado